responsabilidad. Por el contrario, deberían haber mostrado arrepentimiento y puesto a la cabeza de una campaña nacional para cambiar esto en el mundo de la música. Eso esperaban ustedes. Mientras tanto suman culpas, pues lo son también del silencio. Ustedes callejeros pueden ser como esos músicos que tapan el horror con su complicidad, o bien podrían asumir su parte y ayudar a transformar para siempre el mundo del rock en un lugar mejor dentro de un país más justo. Esta es la primera parte del alegato de la Fiscalía que, insisto, he leído en representación de quienes lo compusieron. Ahora Laura Ginsberg va a leer el cierre del alegato. Disculpa, pero quería hablar con los jueces, dado que hemos avanzado un poquito en la hora prevista, pero vamos a continuar porque, por suerte, disponen de un poco más de tiempo. Disculpa por la hora. Buenas tardes, señores jueces. Luego de haber considerado la evidencia, los testimonios de los peritos y de los testigos y sobrevivientes de la masacre de Cromañón, esta Fiscalía, parte integrante de este legítimo tribunal ético y popular, está en condiciones de plantear la acusación. El desarrollo de la misma será presentado en 2 capítulos que comprenden la responsabilidad del aparato del Estado de la Ciudad de Buenos Aires y del Estado Nacional antes del 30 de diciembre de 2004 y después de la masacre de Cromañón. Responsabilidad del aparato del Estado antes del 30 de diciembre de 2004. Muchos meses antes de la masacre de Cromañón, el 26 de mayo de 2004, podíamos ver en Clarín lo siguiente: sería enfermizo entrar en un local donde se sabe que habrá mucha gente y empezar a chequear si tiene salidas de emergencia o matafuegos que funcionen. Ese mismo matutino, que anunciaba que en la Ciudad de Buenos Aires solo 36 locales de un total de 258 tenían el certificado de seguridad obligatorio, también señalaba que el consumidor no debería sufrir de paranoias, porque los controles les corresponden al Estado y la responsabilidad social a los propietarios de las discotecas. A lo largo de la presente intervención voy a poner de relieve lo pérfido de esta aseveración periodística y las consecuencias mortales que tuvo. La paranoia era inevitable, porque el Estado no solo no controló, sino que por el contrario, esa falta de control era indispensable para propiciar los negocios de plata con los propietarios de las discotecas, lo cual desembocó en el homicidio múltiple ocurrido en Cromañón hace 5 años atrás. La participación del gobierno progresista de la Ciudad de Buenos Aires en generar las condiciones para que la masacre ocurriera fue clave. Ibarra se ocupó de desmantelar la estructura de inspecciones y habilitaciones entre los años 2002 y 2004, destituyó la banda de inspectores heredadas del aparato radical y diseñó un sistema para centralizar la recaudación. Así, el progresismo armó su propia caja. Este armado de poder y corrupción se completó con los hombres que integraban la misma Cámara de Empresarios de Discotecas y Entretenimientos de Buenos Aires, CEDEVA. Su presidente explotaba ilegalmente una discoteca en los bosques de Palermo. Por entonces, el gobierno de Ibarra alentaba a flexibilizar los controles, a liberar a los emprendedores de las exigencias burocráticas e impulsaba la necesidad del autocontrol empresarial. Esta bajada de línea gubernamental evidenciaba el grado de compromiso de los funcionarios de la ciudad con el mundo del espectáculo, que convirtió a Buenos Aires en una zona franca, sin controles ni seguridad para los trabajadores ni para la población. El gobierno nacional era cómplice de su socio progresista en el gobierno de la ciudad para manejar la caja y hacer negocios. De hecho, el kirchnerismo también estaba involucrado en la red de habilitaciones ilegales. La reinauguración de un nuevo estadio de fútbol en pésimas condiciones de seguridad había sido directamente ordenada por el jefe de gabinete Alberto Fernández.
La defensa chicanea al decir que este tribunal está convencido que Ibarra fue simbólicamente el que prendió la bengala y cerró la puerta. La precondición necesaria y suficiente para que se produjera el asesinato de nuestros jóvenes en Cromañón fue la asociación ilícita entre los Ibarra y la Cámara de Propietarios de los grandes boliches, acompañada por la complicidad del gobierno de Kirchner. El Estado, que se jacta de democrático y defensor de los derechos humanos, ignoró de manera sistemática los avisos de peligro a los que todos los ciudadanos estamos expuestos. Así ocurrió también con el atentado perpetrado en la sede de la AMIA. De manera deliberada, el Estado Nacional hizo caso omiso de las advertencias acerca de una bomba en una institución judía en la ciudad de Buenos Aires. Y no solo fueron las advertencias, tanto en Cromañón como en AMIA, ya existían los antecedentes de las muertes en el boliche Keyes y en la Embajada de Israel. Una vez cometidos los crímenes, diversos actores sociales, así como también funcionarios políticos, responsabilizaban a un Estado ausente que fue incapaz de evitar tanta muerte injusta. Sin embargo, un Estado ausente es un Estado que no está, que no existe, y por tanto no hay a quien reclamarle nada. Este es el punto de inflexión sobre el cual debiéramos reflexionar, porque si bien el concepto pareciera ser el mismo, la interpretación de las víctimas y de la sociedad en su conjunto no es compartida con la de funcionarios y o la de los políticos. En efecto, una parte del pueblo argentino denunciaba la existencia de un Estado ausente, la ausencia u omisión del poder de policía y la falta de gestión del Estado, con la ilusión de que ese mismo Estado cambie, se haga presente, con funcionarios probos que protejan los derechos de los ciudadanos. Las pruebas reveladas y los testimonios escuchados en el transcurso de este juicio ético dan cuenta de que para que Cromañón sucediera, el Estado no estuvo ausente, sino que estuvo presente para delinquir, para fomentar la corrupción y terminar violando los derechos de las víctimas. Por esta razón, sobraba el poder de policía, ya que los policías de la Comisaría Séptima, la misma que debía custodiar el edificio de la AMIA, custodiaban la puerta del boliche para garantizar la recaudación. Tampoco hubo una falta de gestión, sino una gestión capitalista que se cargó con la vida de nuestros jóvenes. Mientras tanto, los funcionarios de gobierno hablaban del Estado ausente, como si fuera una entidad ajena a ellos. Lo cierto es que en este ámbito de acusación también ha quedado probado que la ajenidad es la estrategia que desplegó el Estado para exculparse a sí mismo de su responsabilidad en los negocios de la corrupción y de la muerte. Las imágenes, los peritajes y los testimonios de los testigos presentados ante este tribunal revelan de manera irrefutable que existía un funcionamiento irregular del boliche antes del 30 de diciembre y que dicho funcionamiento irregular contaba con el conocimiento y la aprobación del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso se produjeron tanto horror y tanta muerte en Cromañón. Responsabilidad del aparato del Estado después de la masacre de Cromañón. El relato de los episodios inmediatamente posteriores a Cromañón da cuenta del desmantelamiento del sistema hospitalario de la ciudad, de sus dispositivos de emergencia y del maltrato y la desidia con las cuales el Estado afrontó la muerte de los jóvenes. Como si esto fuera poco, las autoridades de la ciudad nunca se hicieron presentes y el presidente Kirchner se escondió en el Calafate para encubrir con su silencio al principal responsable político de este crimen, Aníbal Ibarra, quien sostuvo que el boliche estaba en perfectas condiciones cuando se acaba de demostrar que esto no era así. El colapso del sistema de salud y de los equipos de rescate, así como la ausencia de la figura presidencial, fueron la reedición de lo acontecido 10 años antes con la voladura de la AMIA. Ante tamaño descontrol, los funcionarios gubernamentales no demoraron mucho tiempo en victimizar a los jóvenes que murieron y a sus familias. Para tratar de explicar el incendio y de paso sacarse el fardo de encima, el encendido de la bengala atravesó como reguero de pólvora el discurso oficial. Frente al repudio social generalizado ante semejante argumento, las voces oficiales no tardaron en cambiarlo y culpabilizar una vez más a los jóvenes, esta vez fanatizados por el rock y descuidados por sus padres. Ese rock nacional que bailaban, compartían y gozaban. Ese rock nacional, emblema de lo contestatario,
del antisistema con el cual muchas generaciones